Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Anoche el Barça perdió contra la Real Sociedad, un partido en el cual, sinceramente, el Barça fue inferior. La Real Sociedad manejó prácticamente el partido los 90 minutos. Seguramente, si nos ponemos más quisquillosos, pues lo manejó 80 minutos y el Barça pues se jugó lo que quería el Barça durante 10. Y fue una derrota justa. Fue una derrota justa en la cual es verdad que hubo polémica, es verdad que hubo un error arbitral muy grosero, más que arbitral de la tecnología y bueno, sí, también arbitral porque al final por algo se llama fuera de juego semiautomático y no fuera de juego automático, es decir, que la última decisión la tiene que tomar el ser humano, o mejor dicho, el ser humano tiene que verificar si la máquina ha tirado bien el fuera de juego y en ese caso pues se fió totalmente a máquina y anular un gol del Barça que podría haber cambiado el partido porque sí que es verdad que hubiera sido el 0-1, era el minuto 15 aún y si el Barça pues mete un primer gol seguramente el partido hubiera sido muy distinto. Pero eso no quita que, que el Barça aún era muy pronto y más allá de ese error arbitral, pues podría haber reaccionado perfectamente, porque si el partido seguía 0-0 en lugar de ir 0-1 y el Barça pues cojó un partido muy muy malo, donde la Real Sociedad ganó 1-0 y podría haber metido más de un gol. Es decir, yo creo que el resultado en este caso es un poquito corto para lo que se vio en el campo. Aún y así, pues ese primer gol que se le anuló Lewandowski, pudiéndose haber anulado perfectamente. Pero al final tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y decir la verdad, y la verdad es que la Real Sociedad fue muy superior. Se juega en el campo de la Real. La Real es el típico equipo que da un rendimiento muy diferente cuando juega en su campo de que cuando juega fuera de casa. Evidentemente, cuando vengan al Camp Nou, porque en esa época el Camp Nou ya estará reestrenado, será el No Camp Nou, sí, nunca mejor dicho, pues veremos que evidentemente será un partido totalmente distinto, ¿no? Al final tampoco estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Diciendo que los equipos juegan mejor en casa que fuera, pero sí que es verdad que la Real es uno de estos equipos que realmente cuando está en casa, pues da mucho mejor rendimiento. Y ayer pues consiguió un partido prácticamente perfecto con una identidad de juego muy parecida a la que busca el Barça, que le sale casi siempre. Se fue a presionar 1-1 el Barça no tuvo ideas, el Barça no tuvo profundidad, al Barça le faltan muchos conceptos y la Real Sociedad pues con esa identidad de juego, con el desgaste que imprimieron sus jugadores en cada jugada, pues consiguió sacar al Barça del partido. Es un poco lo que ocurrió. Y evidentemente, pues se vio que faltaba la Lamine Yamal. Y hasta el punto de que antes del partido de ayer no sabíamos hasta qué punto este Barça tenía la Lamine Yamal dependencia. Pues sí es verdad que este Barça es un Barça muy coral y es un Barça que en líneas generales juega muy bien, porque al final lo de ayer pues fue un accidente bajo mi punto de vista, porque al final, pues evidentemente el error humano existe, tal y como se vio, por cierto, en el gol que se le anuló a Lewandowski. ¿Y por qué digo que el error humano existe? Porque el Barça, los jugadores no son máquinas y lo que hay que pedirles es que jueguen el 90 al 85% de los partidos excelente y teniendo un 10, un 15% de error. Y ayer fue uno de esos partidos en los cuales el Barça pues se permitió conceder un error en el juego, es decir, tener un mal partido, ¿sí? Pero vimos también como Lamine Yamal, pues sinceramente, es el jugador más importante de este Barça, porque es que gran parte del mal Barça que se vio ayer fue porque no estaba Lamine Yamal en el campo. Es que Lamine Yamal le da mucho a este Barça. Para empezar, Lamine Yamal le da que fija muchas marcas. Es decir, cada vez son más los equipos que cuando Lamine Yamal agarra el balón, ¿sí? Le saltan dos y tres jugadores encima. Entonces, Lamine Yamal, como es muy inteligente, hemos visto en partidos grandes, como por ejemplo contra el Madrid, contra el Bayern o contra equipos igual no tan grandes, ¿sí? Que lo que hace es decide bien cuándo tiene que encarar y cuándo tiene que coger y girar el juego porque si él tiene tres jugadores del equipo rival, pues habrán varios de sus compañeros que estén solos, que estén sin marca. Y lo que permite la Yamal es que atrayendo a todos estos jugadores, pues por otro lado, con las entradas de Rafinha, sea mucho más difícil defenderlos a todos. En cambio, ayer, como no está la Yamal, pues para la Real Sociedad era mucho más sencillo, porque sabía que todo el juego que podía generar el Barça lo iba a generar por dentro, porque no tenía ningún tipo, no tenía extremos. De hecho, jugaba con Fermín en un extremo y con Rafinha en el otro. Y son dos jugadores que sí, atacaron mucho a profundidad, pero no atacaron la amplitud. Sí, al Barça ayer le faltó amplitud. Y gran parte de eso es porque faltaba Lamine Yamal, evidentemente. Eso es un poco lo que ocurrió ayer. Y ayer vimos que el Barça pues tiene
tiene Lamine Yamal dependencia. Esa es la realidad. Veremos si Flick es capaz de solucionar eso. Veremos cuántos partidos se pierde Lamine Yamal. Yo creo que después del parón de selecciones ya estará totalmente sano, pero es una realidad que este Barça, pues Lamine Yamal es el jugador más importante, y ayer vimos que sin él el Barça bajó mucho sus prestaciones. Y es un poco lo que ocurrió. Ojalá que se recupere pronto porque el Barça lo necesita, y ojalá que el Barça, cuando Lamine Yamal no esté en el campo, porque evidentemente no podrá jugar todos los partidos, pues encuentre soluciones para poder ofrecer un buen fútbol. Después hay jugadores sí que tienen que dar un paso adelante, ¿sí? Evidentemente lo decimos desde la tranquilidad de que el Barça está haciendo una buena campaña, pero hay jugadores que tienen que dar un rendimiento mejor. Y evidentemente el primero es el que vemos en pantalla, es el caso de De Jong. De Jong es un jugador que se fichó del Ajax como una auténtica estrella. Costó como una auténtica estrella, tiene un salario de auténtica estrella. ¿Por qué? Porque se veía en él el ADN del Ajax y el ADN del Barça encarnado. Sí, se veía él como un centrocampista total que iba a permitir al Barça volver a jugar al nivel que se le había visto en el Barça de Guardiola. ¿Sí? Y la realidad es que desde que llegó al Barça nunca ha dado ese nivel. Ha tenido algún momento bueno. ¿Sí? Por ejemplo, hace 2 años, el primer año entero de Xavi es bastante bueno de Jong, pero más allá de algunos momentos concretos, nunca ha dado el nivel que se esperaba de él. Y yo creo que si ya no lo da con Flick, será complicado ver el mejor nivel de Frenkie de Jong. Además, todo eso, junto con que se rumorea que De Jong no quiere renovar porque se quiere marchar gratis en 2026, y sinceramente si me preguntáis cuál es el jugador de la plantilla, en una plantilla que está bastante, ¿cómo lo diría?, bastante unida, ¿sí? ¿Cuál es el jugador que te parece que está más desunido de toda plantilla? Pues seguramente os diría Frenkie de Jong, la verdad. Por lo tanto, creo que Frenkie de Jong tiene que implicarse más en el equipo y que eso le permitirá pues mejorar, porque ayer sí que es verdad que tuvo un par de jugadas buenas, pues rompiendo líneas en construcción, pero es que cuando llegaba el ataque realmente es que se le nublaban las ideas. Y si ayer el Barça jugó una tan mala primera parte, no digo que sea solo culpa suya, pero evidentemente él también está en el campo y él podría haber solucionado eso y haber dado un paso adelante, y no dio ese paso adelante. Y el otro, evidentemente, es Ansu Fati. Este me sabe especialmente mal porque a mí me encantaría que Ansu Fati volviera a ser Ansu Fati de cuando debutó, porque ni más ni menos, es que solo siendo Ansu Fati sería un pedazo de jugador. Es que era un jugador que en ese momento era de los jugadores más en forma del mundo. Pero la verdad es que la paciencia se empieza a acabar porque es que Flick nos ilusionó mucho al inicio de la campaña diciendo que Ansu Fati había vuelto, que Ansu Fati, bueno, no diciendo que había vuelto, pero que Ansu Fati estaba entrenando muy bien y que Ansu Fati era seguramente los mejores jugadores del Barça, pero, pero la verdad es que no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Bueno, sí que sé qué está pasando. Que al jugador le faltan muchas cosas, le falta confianza. Le falta confianza en su mente y le falta confianza en su físico. Esa es la sensación que me da. Y Ansu Fati la verdad es que está dando un rendimiento bastante bajo. Es que pasa totalmente intrascendente en los partidos. ¿Tenemos que seguir teniendo paciencia con él? A ver, yo la tendría. Más que nada porque ¿cuánta paciencia hemos tenido con Rafinha durante 2 años en el Barça? Que no ha dado el nivel y así hemos seguido dándole oportunidades. Y mirad qué nivel está dando ahora en general. ¿Cuánta confianza hemos tenido con Ferran Torres y sigue sin dar el nivel? ¿Sí? Yo es que para confiar en Ferran Torres prefiero confiar en Ansu Fati y vender a Ferran Torres. Aunque soy consciente de que por algo el Barça se lo quiere sacar de encima, no sé, se les ha cogido que el que se tiene que ir es Ansu Fati, y creo que como no cambie mucho de forma radical en el próximo mes el juego Ansu Fati, pues me temo que se va a ir cedido el Barça en enero. Esa es la sensación que tengo, porque así el Barça, por lo menos, bajo el punto de vista del Barça, sí, se va a ahorrar parte de una de las fichas más grandes de toda la plantilla. Pero bueno, sigo teniendo una pequeño punto de esperanza, pero la verdad es que espero ver un Ansu Fati mucho más eléctrico y un Ansu Fati que nos recuerde mucho más al mejor Ansu Fati, porque en estos momentos la verdad es que estoy viendo un Ansu Fati bastante apagado. Iñaki Peña, esto es un poco una de las grandes noticias de este momento de la temporada, y es que Iñaki Peña yo creo que está sorprendiendo, porque el partido de ayer de Iñaki Peña volvió a ser un muy buen partido. O sea, tuvo varias paradas de mérito que seguramente sin la confianza de Flick no hubiera hecho. Iñaki Peña le ha venido bien que Szczesny viniera para competir del sitio y que Szczesny le respetara, porque él le explicó que Szczesny le dijo que realmente si Iñaki Peña pues solo tenía que competir con él mismo, porque si él estaba a un nivel alto, el mismo Szczesny no iba a tener nada que hacer. Y después evidentemente le vino bien el partido del Bernabéu, que le dio muchísima moral, y desde ese entonces pues parece otro y está dando bastante seguridad al Barça. Ayer hizo buenas paradas Iñaki Peña, esa es la realidad, y hay que felicitarle porque nadie confía en él. De hecho, ni el propio club, ni seguramente
prácticamente, iba a decir ni el cuerpo técnico, pero no lo sé si el cuerpo técnico confía en él, pero lo que está claro es que pocos esperaban este rendimiento de Iñaki Peña y sinceramente es que está acabando con el debate en la portería. Ya cada vez se habla menos de si Szczęsny o Iñaki Peña. Yo creo que en algún momento Szczęsny tendrá alguna oportunidad, aunque sea en Copa, por decir algo. Y si lo para todo en Copa, pues igual se gana una oportunidad en Liga o en Champions, pero es que el nivel de Iñaki Peña está siendo bastante bueno. Y bueno, hay que hablar del error arbitral, ¿sí? Por cierto, el Barça ha perdido los 2 partidos que ha perdido esta temporada en Liga, ha sido con el mismo árbitro. Yo creo que es una casualidad porque la verdad es que han sido 2 muy malos partidos del Barça. Y en cuanto al error arbitral, a ver, a mí me parece bien que hayan errores. Al final los árbitros son humanos y tal y como cometieron un error a favor de la Real Sociedad ayer, en contra del Barça, podría haber sido al revés. Esa es la realidad, ¿sí? Yo no creo que ni el Barça, ni el Madrid, ni nadie compre a los árbitros. Simplemente que los árbitros pues cometen errores y a veces favorecen a unos y a veces favorecen a otros. Y ayer el Barça salió perjudicado. Eso es una realidad porque hubo un error claro y manifiesto. Lo que no me parece bien es que después salga un comunicado del comité de árbitros, ¿sí? Diciendo que bueno, que ellos no se habían, casi diciendo como que ellos no se habían equivocado y que si se habían equivocado, pues que ellos lo iban a corregir. O sea, ellos no tienen ningún tipo de fiscalización, ellos deciden, cortan, hacen lo que quieren. Yo creo que en España, en Europa en general, pero en España, el arbitraje tiene que mejorar, porque es que la verdad es que estamos viendo unos arbitrajes en España a veces que no son demasiado buenos, esa es la realidad. Y creo que tienen que ser más transparentes, porque parece un poco como si fuera una secta, ¿no? La secta de arbitraje. Nos corregimos nosotros, todo es súper como que no salga ningún tipo de información, súper permeable y, perdón, súper impermeable y no queremos que salga ningún tipo de información al exterior. Yo creo que los árbitros tienen que mejorar y eso es una realidad porque ayer hubo un error arbitral muy grande. ¿El Barça perdió por eso? No, el Barça perdió porque jugó mal. ¿Eso perjudicó al Barça? Sí. ¿Podría haber perjudicado a otro equipo? También. Fue una casualidad para mí que perjudicara al Barça. Evidentemente, que perjudique al Barça o al Real Madrid es lo peor que le podría pasar a ese error porque es cuando más bombo coge ese error. Ya hemos visto en el pasado errores. Por ejemplo, recuerdo el año pasado, hace 2, al Cádiz, que le anulan un gol que le daba el empate porque el árbitro de VAR se olvidó de revisar si había fuera de juego. ¿Sí? Yo creo que esos errores son inadmisibles. Y si la máquina ayer te dice que hay fuera de juego, pues tienes que revisarlo para ver si ha cogido bien el pie del jugador que toca, porque yo creo que simplemente tenían tanta confianza en la tecnología que ni lo revisaron, les dio fuera de juego y pitaron el fuera de juego. Me gustó mucho que Flick, no que Click, sino que Flick, me gustó mucho que Flick ayer tuviera autocrítica, creo que fue un paso importante. Y creo que eso demuestra que este Barça está hecho de forma diferente al del año pasado, porque ayer se jugó mal, ayer no hay excusa, ayer el Barça tuvo poca profundidad, poco ritmo, fue totalmente dominado por la Real Sociedad y me gustó mucho que Flick tuviera autocrítica, porque eso lo que nos enseña es que ha tomado nota o va a tomar nota cuando vuelva a ver el partido repetido de los errores y los va a corregir junto a sus jugadores, esa es la realidad. Por lo tanto, un aplauso para Flick porque evidentemente no se puede ganar siempre, pero cuando no se gana hay que trabajar para poder seguir ganando en el futuro. Y yo creo que ayer Flick pues dio un paso adelante en eso. Y por último, pues felicitar a la Real Sociedad porque hizo un partido muy bueno y ganó el Barça, esa es la realidad, fue mejor sobre el campo y evidentemente tuvo un error arbitral a su favor, pero es que igualmente sacando ese error arbitral el partido iba 0-0 en el minuto 15 y lo más normal es que el Barça pues hubiera marcado gol, se hubiera puesto por delante y hubiera ganado el partido, pero la Real Sociedad tiene un partido perfecto, dándole al Barça su propia medicina, con una defensa muy adelantada, con una presión alta al hombre y con un desgaste físico increíble y además con una personalidad de su entrenador muy grande. ¿Por qué? Porque además de salir con este planteamiento, en el minuto 60 o 65 decidió hacer 4 cambios de golpe. ¿Sí? Y cualquier otro entrenador pensaría, si estoy jugando bien, ¿para qué voy a hacer 4 cambios de golpe? Pero no, Imanol dijo, hago estos 4 cambios porque no quiero que se me caiga de ninguna manera el equipo y es que los 4 jugadores salieron súper enchufados. Por lo tanto, gran victoria real y merecida victoria real. Y el Barça, pues nada, pierde un poco de ventaja sobre el Real Madrid, pero bueno, aún tiene tiempo para volver a recuperar esa ventaja. Pues no, tiene tiempo no, tiene que volver a recuperar esa ventaja. Y yo creo que lo hará porque creo que lo de ayer fue un accidente como el de Sasuna, diferente, pero otro accidente. Y hablemos de Cubo, porque ayer Cubo fue el jugador del partido. Menudo jugadorazo es Cubo, ¿sí? Es un jugadorazo. Si jugara todos los partidos como lo jugó ayer, a ver, estaría en un grande de Europa. Esa es la realidad. Es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando los jugadores juegan contra un Barça contra el Madrid, pues a veces se motivan mucho y hacen partidazos. Cubo tiene el nivel
del partido que se le vio ayer? Yo creo que no, porque si jugara cada día así, pues no sé qué hace la Real Sociedad, con todos respetos a la Real Sociedad. Pero es que hizo un partido sublime, un partido increíble. Y hizo un partido en el cual pues todo le salió bien, defendió, atacó, dio claridad al juego, llegó a la zona de remate, dio asistencias. Fue un partido increíble de Cubo, la verdad, vaya jugadorazo es Cubo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un